Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿En qué parte del planeta te encuentras? Espero que estés de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo la historia del futuro. Cada uno de nosotros tenemos propósitos, misiones que cumplir, y es el tiempo de actuar. El capítulo 21. Las personas que están en esta etapa ya no debían de permanecer cerca. Sencillamente iban desapareciendo, no podían haber más interferencias. Tras observar el comportamiento de entornos en los que una mayoría iba a lo suyo, lo mejor era retomar la dinámica de antaño que había ahí afuera. Tan solo era necesario ver cómo se conducía en la ciudad, cómo circulaban los vehículos, las acciones de sus conductores para realmente ser conscientes de lo que imperaba. El retiro, la paz, el equilibrio, el silencio era el camino. Aún el escenario en este mundo de apariencia era un tanto grotesco en esta parte de Europa. Nada tenía ya sentido. Continuaba extendiéndose en esa necesidad de destacar, aparentar, figurar. Nunca me gustó. Por esta razón continuaba navegando en solitario. Y ya sabiendo que nada de lo que esta sociedad mundial ofrecía llamaba mi atención, no me quedaba más remedio que aguantar pacientemente, aunque en ocasiones sintiese rechazo por todo lo que consideraba superfluo. Aguanta, ten paciencia, me aconsejaba Semjase. Aguantar, tener paciencia. ¿Acaso tengo otra opción? Le pregunté, recriminándole el prolongado tiempo de espera que se acrecentaba aún más. Una vez más me observó en la distancia y sin meditar palabra me transmitió sentimientos y emociones, pensamientos apacibles. Amanecí un día más y aunque la decepción por la forma de proceder de multitud de personas me llevaba a reflexionar sobre este escenario en el que se conmueven contaminándolo todo, finalmente comprendí que no debía implicarme más de lo que había hecho. Semjase me pedía que aguantase, que tuviese paciencia. Sabía en que mi único deseo era llegar al siguiente escenario, ese en el que todo ya ha sido transformado. ¿Por qué seguir perdiendo el tiempo? Recordarás que se te ofreció combatir a los invasores, me dijo. Cierto, lo recuerdo. Sin embargo, sabes bien, en esta vida elegí la creatividad como herramienta para enfrentar todo aquello que irrumpe contra la paz, el equilibrio y la unidad, la prosperidad. Aquel día decidí la vía pacífica antes que la del enfrentamiento militar. En tal caso has de avanzar. No permitas que te abatan situaciones terrenales que finalmente serán resueltas. No creas perder el tiempo que te ha sido asignado en esta vida. Más bien cambia del tercio y que tu vida sea reflejo de lo que ha de ser a continuación. Es fácil decirlo, Semjase, teniendo en cuenta que se nos avisó a quienes decidimos desenmascarar al cabal, que seríamos atacados por entidades malignas que interferirían en nuestras vidas, que se valdrían de terceras personas débiles para boicotear nuestro cometido. Y aún así aceptaron, afirmó. Y otros se retiraron, no soportaron la presión, el haber sido derribados, el haber visto cómo sus vidas fueron destruidas, añadí. Sabes, a diario muchos han perdido la suya en multitud de escenarios y circunstancias, dijo con tristeza. Guardé silencio en memoria de quienes habían padecido el infortunio a manos del cabal, de los jázaros, de esas entidades demoníacas, draconianas, de seres despreciables que, no pudiendo abandonar su prisión dimensional, utilizaban al ser humano como caballos y marionetas. Recordé que mientras una mayoría solo buscaba destacar y prevalecer por alimentar su necesidad de ser reconocidos, adorados, aceptados, tratando de llenar sus vacíos, nosotros tan solo contribuíamos a despertar conciencias, a denunciar todo aquello que afectaba. El plan establecido para implicar a radioaficionados locales en todo lo que íbamos aconteciendo y en el escenario que tendría que manifestarse a continuación, en parte había fracasado. Lo que hablábamos a través de los repetidores inquietaba a quienes temían se extendiese la verdad. Fuerzas ocultas que mueven los hilos de quienes se convierten en marionetas, en esclavos, en víctimas o secuaces de quienes trataban de evitar que todo se revelase, acechando tras las sombras y la oscuridad, tras sus posiciones de poder. Una tarde, valiéndose de quien siempre trató de destacar, de un usurpador carente de sentimientos, de emociones, que allá donde operaba se apoderaba de lo que otros habían creado en su propio beneficio, volvió a hacer las suyas al igual que antaño.
Su objetivo desarticular su labor de meses en los que la comunicación con estaciones locales había dado sus frutos. Quizá los celos, la envidia, el rencor o saber que lo motivó suficientemente para proceder como lo hizo. Pocos eran conscientes de esto. Él y sus secuaces, habiendo invadido un sector que debía representar la unidad, propiciando la comunicación más allá de las fronteras y las ideologías, de creencias arcaicas, lograron que lo que había presentido que sucedería. Así fue como estratégicamente buscaron un punto débil y por ella atacaron, contaminando con su astuto plan lo que lamentablemente ya no pudo ser recuperado, censurando las comunicaciones, implantando su ley marcial y su criterio. Afortunadamente se abrieron otras vías más importantes y contábamos con herramientas suficientes como para continuar avanzando. Pocos eran los participantes por aquel entonces, pero suficientes como para que la mayoría escuchase sin pronunciarse. Tras denunciar la situación, los afectados guardaron silencio. Nadie se atrevió a alzar públicamente su voz por miedo a las represalias, tal vez por comodidad o por intereses personales. Estratégicamente tuvo que se planteaba una retirada a tiempo. Muchos de los que formaban parte de este sistema en el que permanecían estancados en costumbres y actividades que tan solo distraían y convertían la comunicación en un hobby, defendieron lo que creían era suyo y atacaron sin cuartel hasta que creyeron vencer. Una retirada a tiempo siempre es una victoria. En una guerra no hay vencedores, más bien víctimas que luchan por sus intereses, por preservar algo que les permite ser alguien, demostrar el qué, alimentar su necesidad de prestigio y el deseo de ser idolatrados. El tiempo iría poniendo a cada cual en el lugar lo que le correspondía. Nuevamente se había demostrado que el interés de una mayoría inerte prevalecía sobre la transformación de entornos que no estaban dispuestos a implicarse en lo que ya iba siendo una realidad. Por otro lado, la semilla había sido sembrada y esto no podía impedirse ya. Según fuese propiciándose ciertos acontecimientos mundiales, muchos recordarían aquellos días en los que se debatió anticipadamente sobre lo que estaba por llegar. El único propósito fue preparar a quienes escucharon, que cada uno de ellos fuesen portavoz y a su vez extendiese lo que había comprendido, lo que había integrado e investigado, formando parte de la masa crítica de una raza destinada a liberarse de las cadenas de su esclavitud. Recuerda que haga lo que hagas, si destaca, si llama la atención, tendrás que sortear celos, envidias e incomprensiones de aquellos que siempre odiarán y tratarán de destruir lo que otros lograron y ellos no. Es algo que siempre tengo presente, Semjase. La prioridad, no desviamos del acordado en aquellos días en los que se produjeron ciertos contactos, a través de los que nos prepararon muy bien para lo que íbamos a vivir. Bien es cierto, en ocasiones no soportaba tener que aguantar a indeseables. A continuación, decidí tras días de reflexión que lo mejor sería permanecer en la escuela. A la escuela observando todo lo que era externo, lo que formaba parte de ese escenario de apariencias. Debíamos centrarnos en prepararnos para el siguiente escenario, en cultivarnos interiormente. Quienes boicotearon localmente el plan trazado para ser partícipes a los radioaficionados locales de lo que sucedía entre bastidores, de lo que propiciaría una transformación mundial. Tal vez creían haber vencido al salirse con la suya e impedir que continuase la comunicación. Lo que desconocían es que interfirieron sin derecho alguno, quisieron prevalecer su necesidad de controlar y dominar el sector orientándole únicamente en la dirección que se les antojaba. Evitando todo tipo de interferencias, tenían bien claro que nadie invadiría su terreno. La vida, el universo, ante situaciones como esta procede de forma imprevisible. Las consecuencias de tus acciones y las repercusiones de aquello que a otras ocasiones tú lo vivirás. Esta será tu vía de aprendizaje, parte de tu evolución. Capítulo 22. Observa en qué mundo hemos estado viviendo. Líderes, políticos, religiosos, reyes, controlando y dominando, siguiendo su propia agenda. Son los denominados házaros, el cabal, los que han retroalimentado el estado profundo que es verdaderamente quien ha estado rigiendo el destino y la vida de quienes han convertido en sus esclavos y víctimas, de una raza que en este tiempo ya se va liberando de la opresión, de la injusticia, de la ignorancia. En este tiempo verás cómo la verdad sale a la luz,
quedando expuestos aquellos que tanto daño han ocasionado a una mayoría. Son los que no tendrán lugar en el que esconderse de quienes pedirían justicia y condena para quienes atentaron contra la población mundial. Si enfrentas al sistema, quienes lo sostienen y retroalimentan, quienes son dependientes de él, irán a por ti, creyendo que eres una amenaza, que han de defenderlos a toda costa. Pocas son las personas que cuestionan lo establecido más y no ven más allá. Una raza que permite ser manipulada, que se distrae con falsas apariencias, con situaciones y experiencias que las desvían del rumbo que las de trazar su evolución. Sencillamente se convierte en esclava de quienes le dan el pan y circo, un escenario en el que alimentar la inercia. Una raza en la que una mayoría es superviviente y siente la necesidad de salir del hueco en el que ha sido confinada. Se debate entre competir unos contra otros, destruyéndose o trascender e ir más allá de las formas, de las apariencias, cuestionando su existencia. Cuestionar la existencia supone reunir la valentía, el coraje necesario como para ver el engaño allá donde todo ha sido encubierto, maquillado, manipulado, falseado, haciendo creer que está bien lo que no lo está, integrándolo en la norma, considerándose normal por la mayoría. Mientras tanto, unos trepan sobre los otros, tratando de alcanzar una cima que tan solo es ilusoria, un espejismo que se desvanece con el tiempo, mostrando la auténtica realidad en la que todo ha de ser controlado para impedir a la liberación de la tierra y sus habitantes. Generalmente quienes forman parte del rebaño, de la masa de la manada, tan solo desean seguir pastando apaciblemente, indiferentes de lo que sucede realmente a su alrededor, desconociendo que su ignorancia les convierte en parte del sistema que les utilizará a su antojo. Dejar de ser parte de la mañana del rebaño significa dejar atrás la inercia y ser inconformistas, rebelarse, cuestionar lo impuesto y no doblegarse. Quienes deciden trazar su propio rumbo han de ser no dependientes de la aprobación general y navegar en solitario. En un tiempo en el que todo se mueve a través de influencias, de amistades, de intereses, no es fácil para quienes se aventuran a ir más allá, seguir sus propios dictámenes. Tan solo quienes son fieles a sí mismos lograrán percibir lo que realmente acontece y quién es quién. Tendrás que aceptar que quienes forman parte del sistema de la Matrix siempre irán en busca de su propio beneficio, de sus intereses. Ajenos a lo que realmente se gesta entre bastidores, ignoran que esa forma de proceder ya no tiene sentido. En el siguiente escenario que gradualmente se va manifestando, disolviendo este que ha sido tan hostil, prevalecerán, destacarán quienes sean capaces de crear el bienestar que ha de ser común a todos y a cada uno. Quienes han sido apartados encontrarán su lugar. Finalmente, quienes fueron manipulados, contaminados, quienes fueron inducidos a actuar contra sus semejantes en beneficio propio, también serán sanados de la enfermedad que padecen. Los celos, las envidias, la competitividad, el egoísmo serán erradicados. Transformándose el escenario, influenciarán a quienes forman parte del que sencillamente asimilarán e integrarán todo aquello que a continuación de manifestará. El ser humano es como una esponja que todo lo absorbe al ser influenciado con facilidad. Cambiarán las tendencias, lo que es denominado las modas, y gradualmente una mayoría comprenderán que lo más importante, la mayor riqueza reside en lo que cada ser, cada alma, cada uno es capaz de crear y aportar, siendo su legado herencia de todos. Una raza evoluciona, crece, trasciende y se transforma a través de quienes cultivan todo aquello que enaltece, que impulsa, que propicia la paz, el equilibrio, la unidad, el amor, la prosperidad, como bien y patrimonio de quienes la conforman. La tarea que tenía por delante quienes realmente eran partícipes de la transformación que ya se gestaba silenciosamente, consistía en detener a quienes habían corrompido este mundo, en sanar a quienes fueron contaminados, adoctrinados, educados en la obediencia, cegándoles. Y aunque bien es cierto que el sistema corrupto y hostil premiaba a quienes obedecían dócilmente, a quienes apagaban su propia voz con tal de obtener aquello que deseaban, todo eso también tocaría a su fin y sería recordado, estudiado por generaciones venideras. Si de todo esto y mucho más fuesen conscientes quienes deseaban destacar sobre los demás, aun siendo egoísta por su parte, tratarían de tomar otro camino para ocupar una posición que considerarían privilegiado para sí mismos en este futuro cercano, aunque de nada les serviría. En lo siguiente tan solo sería válido lo que el corazón procediese, los sentimientos, emociones, los pensamientos,
las acciones honradas y verdaderas. Explicarlo más detalladamente no era necesario. Es algo que cada cual debía de vivir y experimentar por sí mismo. Capítulo 23. Permite la entrada en ciertos sectores a quienes carecen de educación y principios, y lo que tendrás a largo plazo es un gran problema. En un mundo en el que se va perdiendo la educación y los principios, no es de extrañar que en todos los niveles se detecten anomalías que van en detrimento del protocolo de la imagen y la credibilidad de entornos que han de representar a un país y a sus habitantes. Cada sector ha de cuidar las formas en el protocolo más si es representación de un país. Observen qué mundo hemos estado viviendo. Líderes políticos, religiosos, reyes, controlando y dominando, siguiendo su propia agenda. Son los denominados jázaros del cabal, los que han retroalimentado el estado profundo que es verdaderamente quien ha estado rigiendo el destino y la vida de quienes han convertido en sus esclavos y víctimas, de una raza que en este tiempo ya se va liberando de la opresión, de la injusticia, de la ignorancia. En este tiempo verás cómo la verdad sale a la luz, quedando expuestos aquellos que tanto daño han ocasionado a una mayoría. Son los que no tendrán lugar en el que se esconderse de quienes pedirán justicia y condena para quienes atentaron contra la población mundial. La población se va dando cuenta de que a nadie hay que seguir, ya ni rendir pleitesía. El tiempo de manadas, de unos en lo más alto y otros en lo más bajo, de unos con todos los privilegiados y otros con ninguno, va finalizando. Han de destacar quienes poseen la valía, la formación y la educación que dignifica y que da ejemplo a generaciones venideras, a los presentes. Y mientras tanto en España la casta política continúa mermando al país, vaciando las arcas, destruyendo libertades y esperanzas. El mundo evoluciona y en España se permite a quienes todo lo han corrompido que continúen gobernando, que existan multitud de partidos políticos y toda una casta de líderes, religiones, creencias y ideologías gestadas para dividir, enfrentar y destruir la unidad, la paz, el equilibrio, la prosperidad. ¿Y ahora qué? Preguntaban quienes ya iban tomando conciencia de lo que realmente sucedía en el mundo. Ahora, bueno, acontece un milagro y son retiradas del poder quienes todo lo han corrompido o sencillamente continuarán deteriorando la vida en este planeta. ¿Un milagro? ¿Tú crees en esas cosas? Creo que es posible que el escenario pueda ser transformado, ya no tanto a través de todos y cada uno, porque en este caso, cada cual está a lo suyo, más bien a través de quienes sienten que hay algo más allá. Poseía la certeza que avalaba lo que afirmé porque cada vez que me alejaba del rumbo trazado, todas las alarmas saltaba y era consciente que debía volver a orientarme a través de la intuición, como si se tratase de una brújula que marcaba la ruta a seguir. Mientras una mayoría buscaba de qué forma salir adelante con sus medios, con sus sueños e ilusiones, yo había dejado hace tiempo atrás esa forma de proceder. Vivía, sentía en conjunto como un todo, que ha de ser en la unidad. Si dejas de ser parte de la manada adoctrinada, del rebaño que teme alejarse de la aprobación, de lo que erróneamente cree es el entorno social que conoce y en el que siente bien, si no va contigo, confórmate con lo establecido. Eres un problema para el sistema. El sistema se vale del libre albedrío de la mayoría, haciéndole creer que lo que desea es lo que conoce, lo que se le muestra, lo que la forma parte de la norma, de lo que es considerado normal, y así la manada, el rebaño, es supeditada a ser dirigido, manipulado. En estos días podrá decir que a lo largo del mes de marzo del año 2018 y parte de este de abril, daba la sensación en general de que nada tenía sentido. La sensación y la percepción inquietante impulsaba a percibir que no había salida. Los escándalos continuaban sucediéndose en países como España, mostrando la picardía, la trampa, el engaño, el ardid de la manipulación de quienes ostentaban cargos de poder en todos los sectores sociales. No era de extrañar que imperase el desorden y el caos. ¿Cómo dar la vuelta a todo el sistema planetario? ¿Cómo reconducir lo que evidentemente constituía un gran problema en este lado del mundo conocido? Era evidente que líderes y dirigentes tenían un nuevo en común: desestabilizar, romper la unidad, el equilibrio mundial. En la medida que se extendía el malestar general, ese estado vibratorio alimentaba la oscuridad que se alimentaba de quienes formaban parte de este engranaje tan dramático y cruel. Sálvese quien pueda, y así cada cual tan solo se ocupaba de lo suyo.
dependientes unos de los que otros ocasionaban de lo que llevaban a cabo. Irónicamente, esto era una cadena de la que era francamente difícil salirse. El sistema sabía lo peligroso que era que uno de sus eslabones se debilitase, que se extendiese el despertar. Por esta razón constantemente hacía creer que no existía otra forma de vivir, de sobrevivir. Adoctrinada la humanidad desde la infancia en países escogidos para extender la corrupción y todo aquello que promovía el mal, la oscuridad, era utilizada sin piedad. Tan solo existía una salida a todo este sinsentido, que cada cual fuese despertado como mejor que pudiese y que fuese decretando lo que en su vida deseaba, que desaparezca de mi vida quienes creen perjuicio, que la transformación del mundo sea en la evolución del ser, que la luz y el amor se extiendan hasta cautivar los corazones de quienes vibran en la luz, siendo faros que manifiesten la esperanza, la unidad, la prosperidad. Mientras tanto, no quedaba otra que continuar infiltrados en ese sistema controlado por servidores del mal. La lucha continuaba entre bastidores, siendo ajena a la población mundial a lo que sucedía realmente, creyendo vivir en un mundo de apariencia que tan solo mostraba lo que era superficial y banal, convirtiendo a una mayoría en marionetas de un sistema dominante. La pregunta era bien sencilla: ¿cómo encajarían lo que estaba a punto de desvelarse quienes en nada creían más allá de lo que se les había inculcado desde la infancia? La humanidad estaba a punto de ser liberada de la ignorancia, de sus cadenas, de la esclavitud. Fuerzas benignas que propiciaban que el imperio del mal fuese derrocado. Debía preservar la red, las comunicaciones, para que las noticias se difundiesen con rapidez y fuesen entendidas por quienes gradualmente comenzaban a despertar. Todo iba transformándose gradualmente. Observa a los gobiernos y empresas que sitúan a grandes profesionales en puestos de responsabilidad. Son capaces de crear la prosperidad, la unidad, la paz, el equilibrio y la proyección de todos y cada uno hacia la realización personal. Observa los países en los que la corrupción se extiende, a quienes la propician, destruyen todo a su paso, extendiéndose la pobreza, la austeridad, dictaduras disfrazadas de democracia. Observa a aquellos que han llegado a posiciones de poder y carecen de formación, de principios, de dignidad. ¿Qué es ello que creen ocasionar a sus semejantes? Llegan al liderazgo tan solo para usurpar lo que no les pertenece, dejando tras de sí las secuelas de sus acciones, de sus gestiones. Observa a los gobiernos corruptos que temen que la verdad salga a la luz a través de la red, de lo que sus ciudadanos denuncian. Buscarán la forma de censurar la libertad de expresión para evitar que se destape su gran mentira, su negligencia, su intención de controlar y dominar a una mayoría, a las que tratan de mantener esclava de la ignorancia a las mentiras que extienden. Observa a quienes ocupan puestos de poder, a quienes se muestran como líderes en países en los que nada es lo que parece. Vas a descubrir que el verdadero problema, las consecuencias de sus acciones afectan a una mayoría. Son como depredadores a los que habrán de acorralar y apresar, sometiéndoles a una justicia libre de influencias. Son los responsables de la mala gestión y del robo del patrimonio nacional. Son destructores de las libertades, especialistas de la manipulación. Observa a los países BRICS y a los líderes que velan por la paz, por la unidad, por la prosperidad y el equilibrio del mundo. Son los que van resolviendo el entuerto ocasionando por aquellos otros que tan solo saben destruir todo aquello que cae en sus manos. Observa a quienes verdaderamente luchan por liberar a la humanidad de sus captores. Son los que transforman la vida propiciando que se extienda la luz y el amor al final de un largo túnel oscuro, caótico, destructivo en el que se ha visto inmersa la humanidad generación tras generación. Observa a quienes por respeto y dignidad han de dimitir, abandonar sus posiciones de poder y liderazgo. Son quienes han llevado a cabo acciones fraudulentas. Son quienes han de retirarse tras el daño causado al encubrir a quienes carecen de principios y formación. Son cómplices de quienes van en busca del poder tan solo para alcanzar posiciones sociales de alto nivel, riquezas, influencias. Observa por qué un país muestra la bancarrota, la mala gestión en todas sus áreas, líderes, secuaces políticos a los que les es diferente las carencias, del sufrimiento de la población. Se valen de sus posiciones, de sus influencias para alcanzar todo aquello que se les antoja, respaldados por quienes son como ellos por sinvergüenzas, gángsters y terroristas que atentan contra el bienestar de los ciudadanos afectados, víctimas inocentes de semejante barbarie. Observa el mundo como ha estado controlado a través de la economía, así es como ha sido esclavizada la población mundial, que se ha adaptado para bien o para mal. ¿Hasta cuándo continuará sucediendo esto?
Observa cómo en el mundo que hemos creído vivir, sobreviviendo a la barbarie, perpetrando por multitud de desalmados, todo va saliendo a la luz. Así es como van siendo desarticulados todos aquellos que han causado daño a quienes lo merecían. Observa el absurdo de guerras, de enfrentamientos y conflictos de unos países contra los otros. Son los que tratan de desestabilizar la vida y el equilibrio de este mundo, de sus habitantes, siguiendo una oscura agenda dictaminada por quienes, desde lo más alto de la pirámide del poder mundial, financian el caos, la destrucción y el sufrimiento. Observa cómo aún continúan ocupando posiciones de poder, de privilegio, sin merecerlo. Hacen uso de necesidad de causar daño, malestar a sus semejantes tan solo como un propósito, retroalimentar la maldad que alberga en su interior, el deseo de hacer creer que son mejores que los demás, la necesidad de cubrir sus negligencias buscando el fallo en quienes ya no creen en sus falsas banderas. Mientras esto continúe sucediendo, es muestra que el mundo aún no ha sido liberado de quienes jamás debieron de ocupar cargos para los que no estaban cualificados. Observa el mundo y pregúntate, ¿por qué en este tiempo, al igual que en otros, la mayoría se mantienen presa esclava del sistema laboral? ¿Es esta la única forma que tienen los depredadores? Los psicópatas, los terroristas, gángsters y criminales que ocupan posiciones de poder de continuar dominando e imponiendo sus criterios, sus deseos, reduciendo una mayoría a cumplir todo aquello que imponen. Son estos desalmados los que han de ser destituidos tras el daño que van causando, siendo los que creen ser tan solo por ocupar una posición que hoy les mantiene donde se creen dueños y señores de las vidas ajenas, y que un buen día perderán siendo recordados por lo que hicieron, por lo que realmente han sido. Observa ese escenario obsoleto, cruel y despiadado en el que a cada persona es un número, una estadística gestada por aquellos que enfermos se creen superiores. Son los que llegaron a las posiciones que actualmente ocupan apadrinados. Son los que gradualmente han ido destruyendo lo que crean auténticos emprendedores y profesionales que mostraron su valía. Son quienes heredaron imperios y finalmente serán sus destructores. Son los primeros que abandonarán el barco antes de que se hunda. Observa lo que sucede en países, ciudades, pueblos, entornos y empresas en los que se valen del régimen dictatorial para imponer todo aquello que tan solo beneficia a unos pocos. Esto siempre va en detrimento de una mayoría que padece las consecuencias de aquellos que tan solo conocen una forma de alcanzar sus objetivos, trepando sobre los cadáveres de sus víctimas sin piedad y con el tiempo, sin pena ni gloria. Son dictadores obsoletos a los que la vida tendrá que ir poniendo en el lugar que les corresponde. Observa el mundo y pregúntate, ¿por qué muchos no creen en la renta básica universal? ¿Por qué no desea que sea liberada la humanidad? ¿Perderían el control y el dominio que ejercen sobre una mayoría? ¿Sería desarticulado su ardid, su trama, aquellos imperios corruptos sobre los que han edificado sus pretensiones mostrando negligencia y necesidad? Observa atentamente la evolución del mundo, de la humanidad. Ha de llegar el día en que todos y cada uno han de ocupar el lugar que les corresponde, siendo liberados de sus captores, de los secuaces de estos y de quienes se han valido del sufrimiento ajeno para alimentar sus ansias de grandeza, dominio y vacíos interiores que mostraron grandes abismos de intolerancia, incomprensión e injusticia. Observa a quienes te rodean y pregúntate, ¿quién desea el bienestar común en igualdad de condiciones para todos y cada uno? Aquellos que tratan de impedirlo son los que tan solo ven el mundo como un lugar en el que vivir a costa de los demás, dañando, denigrando, engañando, ridiculizando, criticando, destruyendo, intimidando, defraudando, robando y usurpando, y cuantas cosas más. Observa tu interior y escucha tu propia voz con la certeza que en este tiempo todo va siendo transformado, finalizando esta época en la que los contrarios a la paz, al equilibrio, la unidad, la prosperidad, el amor y la luz van perdiendo su destructivo poder y dominio sobre una mayoría que, despierta, los expulsa de sus vidas al dejar de creer en sus falsas banderas. Observa a quienes apuestan por el bienestar mundial, por devolver a este mundo la paz y la libertad tan merecida. Luz, amor. Envíale luz, me dijo. Luz que avive la bondad que ha de anidar en sus corazones. Envíales luz, amor. Contra esto nada pueden hacer más que sentir como su oscuridad se desvanece. Al fin y al cabo son víctimas de sus creencias, de ideologías, de sus acciones. Solo siguen sus dictámenes de su conciencia, regida por hábitos obsoletos,
que destruye los de su entorno, retroalimentando a quienes le siguen y son iguales, pero que sin embargo nada tienen que hacer frente a quienes despertaron y ya no se dejan manipular, quienes ya no pueden ser doblegados aunque infiltrados, se adaptan según las circunstancias de aquí y del más allá. Autor del poema Semjase, Semjase. Aquellos que llegaron a los puestos de responsabilidad sin merecerlos, sin poseer la cualificación necesaria, causan estragos y destrucción. Son tan responsables de ellos como los que los situaron y a sus vez quienes lo permiten. Denunciar esta situación y exponerla ayuda a extender la conciencia colectiva de quienes observan en silencio, desenmascarando sus acciones, generalmente los dictadores más atentos a los dimes y diretes que a su deber, que normalmente no saben llevar a cabo, siendo sustituida la responsabilidad por reiteradas negligencias respaldadas y encubiertas por sus iguales. Capítulo 24. Este mundo en el que nos une, unos pocos han pretendido dominar al resto, valiéndose de la información privada, usurpando la intimidad para controlar y manipular, toca su fin. Así es como han de ir siendo acorralados, detenidos, sometidos a juicio, quienes han cometido el delito de afectar a través del libre albedrío todo aquello que diseñaron para hacerse con las voluntades de quienes pretendían hacer caer en su trampa. Han de volverse ahora contra ellos, quedando expuestos públicamente, tiempo en el que ha de ser desarticulado la trama y los planes de quienes han sido servidores de un sistema cruel y despiadado, diseñado para beneficiar a unos pocos y detrimento de una mayoría. En este tiempo todo ha de ser revelado. Las almas seducidas, contaminadas, dominadas por el mal, solo pueden romper el contrato pactado con entidades demoníacas que las apresaron, recuperando los sentimientos, las emociones, el pensamiento que propicia la unidad, la paz, el equilibrio, el amor, la luz. Siempre llega la redención y la oportunidad del arrepentimiento para quienes pueden elegir dejar de pecar y salvar su alma. La redención llega a través del arrepentimiento, vedado para quienes viven a través de la apariencia, imposible de alcanzar para quienes se muestran públicamente haciéndose creer que viven en la santidad, cuando la realidad es que utilizan a todos y a cada uno el sistema para alcanzar sus fines, generalmente egoístas, banales, terrenales. Siempre fueron seducidos por las fuerzas del mal, utilizados para dañar a quienes caen en sus redes. Y así es como creen actuar sin ser descubiertos hasta que la vida, el universo, manifiesta la grandeza del espíritu que inspira al ser de todos y cada uno a ir más allá de las formas en busca de la redención, que llega a través del arrepentimiento verdadero, álmico. Solo el espíritu es santo, si los sentimientos, las emociones, el pensamiento son en la unidad, en la paz, en el equilibrio, en el amor, en la luz, para alcanzar sus fines, generalmente egoístas, banales, terrenales. Muchas son las almas que se han corrompido dejándose seducir por el mal que anida en sus entrañas, deteriorando, contaminando al ser que pierde su luz en algún lugar del camino, impidiéndoles alcanzar el arrepentimiento al creerse por encima de sus semejantes, intocables, camuflados tras una apariencia irreal, mostrándose como santos en la plaza, siendo auténticos sicarios de entidades demoníacas que les ofrecieron poder, riqueza, al dominio, a cambio de interferir en la existencia de sus semejantes, causando daño, dolor, destrucción. Las almas seducidas, contaminadas, dominadas, tan solo despiertan a la verdad. ¿Se liberan? Si llegan a ser conscientes que en vida aún pueden saldar sus deudas, expiar sus pecados, recomponer lo destruido, enmendando sus errores, devolviendo a sus víctimas lo usurpado. Las almas seducidas, contaminadas, dominadas por el mal, solo pueden romper el contrato pactado con entidades demoníacas que la apresaron, recuperando los sentimientos, las emociones, el pensamiento que propicia la unidad, la paz, el equilibrio, el amor, la luz. Siempre llega la redención y la oportunidad del arrepentimiento para quienes pueden elegir dejar de pecar y salvar su alma, o perecer una y otra vez viviendo lo que a otros ocasionaron, hasta que un buen día despiertan,
dejando de ser seducidos por el mal que desaparece junto a la tentación que impulsa a pecar. Poema dedicado a mi madre Alicia Morilla Macieu, un alma luchadora que ama profundamente la vida, que practica el perdón incluso hacia quienes tanto daño han causado y aún no muestran signo de arrepentimiento. Poema dedicado a Luis García Correa, un alma que constantemente muestra su valía recorriendo su camino con honradez, sinceridad y humildad, elementos imprescindibles para alcanzar la santidad que a través de sus acciones manifiesta abiertamente con todos y cada uno sin excepción. Confiemos que en este tiempo todos aprovechen la oportunidad de corregir ciertas anomalías que se han dado en el pasado y que tras un detenido examen de conciencia por parte de quienes aún permanecen en esta vida, sean capaces de arrepentirse y enmendar lo que a tantas personas han afectado. La fotografía muestra que es muy fácil convertir la vida en una experiencia preciosa, maravillosa, siempre que cada cual sea responsable de sus acciones y de las consecuencias que todas y cada una de ellas ocasionan a los demás. En esta exposición sencillamente mostramos a través del arte y de la creatividad que vivimos en un mundo capaz de manifestar la belleza, la paz, el equilibrio y la armonía. A pesar de las circunstancias que nos han llevado a lo largo de nuestra vida a transitar etapas muy complicadas que finalmente he bautizado como daños colaterales, ocasionados por quienes no sopesaron las consecuencias y la repercusión que están teniendo, ya que contra todo pronóstico, tanto mi madre como yo nos convertimos sin buscarlo en personas públicas, siendo reconocidos en Italia como poetas, pintores, escritores y escultores, nombrados académicos de mérito y de honor, además de ciudadanos honoríficos y evidentemente, lo que pudo haber quedado como algo anónimo, nuestra vida y trayectoria, día a día se va extendiendo y formando parte de nuestra biografía que quedará para la posteridad, para generaciones presentes y las venideras. Quiero confiar en que tras todo lo que ha formado parte de nuestra experiencia, finalmente cada cual asumirá lo que le corresponde y enmendará sus errores, propiciándose el arrepentimiento y por tanto el perdón, que por nuestra parte siempre ha estado vigente y presente, al margen que nos hagamos eco, especialmente yo, de lo sucedido y lo que puedo ser interpretado y leído entre líneas. Evidentemente todos hemos tenido grandes aciertos y grandes errores en la vida. Al fin y al cabo somos imperfectos, aprendiendo y creciendo a través del día a día. Por esta razón todo sucede para que tengamos la oportunidad de ir más allá y antes de dejar este mundo, dar sentido a nuestra existencia compartiendo legados, que es el bien más preciado. Quienes no resuelven aquello que dejan pendiente, víase por no admitir su responsabilidad o por mirar hacia el otro lado, tendrán que experimentar lo ocasionado a sus semejantes, para que comprendan las repercusiones de sus acciones y descubran si es que han avanzado, que la vida va más allá de las apariencias, de la posición o las riquezas. Reencarnamos como parte de un plan que nos permite crecer y evolucionar a través de lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Quedando expuestos quienes creyeron ocultar sus oscuras intenciones, el daño causado a tantas almas inocentes, que harán ahora que se sabe cómo son realmente lo que han hecho. ¿Serán capaces de redimirse a través del reconocimiento de sus pecados? ¿Lograrán enmendar sus errores sanando las heridas, compensando a quienes han padecido injustamente tras sus acciones crueles y despiadadas? En este tiempo ya no pueden ocultar lo que antaño pretendieron. El pasado siempre regresa en busca de quienes injustamente atentaron contra sus semejantes, líderes y gobernantes, de aquellos que se han adjudicado el control y dominio de la tierra, de sus habitantes. ¿Qué derecho tienen a sacrificar a la humanidad? Luchan por el control de la vida, de recursos del planeta. ¿Cómo es posible que aún suceda? Unos tratando de preservar su sistema caótico, cruel, despiadado. Otros desean liberarnos de la esclavitud a la que nos han sometido. Y así unos y otros luchan, enfrentándose mientras una mayoría padece las consecuencias en medio de una guerra inmediática que oculta las verdaderas intenciones de aquellos que obedecen los dictámenes de fuerzas malignas que se ocultan, que desde las sombras controlan a quienes ejecutan sus planes, ignorando gran parte de la población mundial, la trama, el misterio que envuelve el conflicto en el que todos y cada uno somos rehenes, conscientes o no, de líderes y gobernantes al servicio del mal, del caos, de la oscuridad. La luz que ha de iluminar la vida, la paz, la unidad, el equilibrio y la prosperidad ha de marcar el camino de regreso a la cordura, al reencuentro de cada alma con su esencia, con su luz, con su paz, con su unidad, con su equilibrio, con su prosperidad. Verás en este tiempo cómo todo va relocándose,
recolocándose, y aunque te parezca incomprensible mucha información que a ti te ha de llegar, finalmente todo será desvelado a través de la revelación mundial que mostrará cómo el cabal, los házaros, esos gángsters adoradores de entidades malignas, van siendo apresados, desarticulando su trama, su gran mentira, dominio y manipulación. Seres humanos fieles a la vida y a la libertad luchan por una mayoría ajena a lo que realmente ha estado sucediendo en este mundo, invadido y extorsionando por aquellos denominados como el Estado Profundo, crueles depredadores y destructores, sicarios del mal y la destrucción. La valía de cada ser humano en este tiempo puede ser observada a través de sus actos, del valor necesario para enfrentar al mal, a los oscuros, a quienes se les ha denominado los házaros del cabal. Aquellos satánicos que adoran a falsos dioses que tan solo desean el caos, la destrucción y la esclavitud. ¿Cree que estas palabras son de otra época? ¿Crees que aún no está vigente este gobierno mundial conocido como el Estado Profundo, que aún continúa ofreciendo sacrificios a quienes adoran? Tal vez llegue el instante en el que has de despertar y ser consciente de lo que ha estado sucediendo generación tras generación, más allá de las falsas apariencias, de lo que te han hecho creer, que aquellos que desde posiciones de poder te han condicionado con sus creencias, ideologías y falsa retórica. ¿Sería capaz la población de ver con claridad más allá de las apariencias? En el capítulo 25, mostrarían día tras día su valía aquellas personas destinadas a ser ejemplos a seguir. A cada cual le llegaban constantemente oportunidades para ayudar a sus semejantes tan solo por el deseo de hacerlo. La vida, el universo, civilizaciones estelares monitoreaban constantemente a la humanidad en busca de quienes compartían, de quienes se ocupaban realmente de sus semejantes. Así es como cada cual se definía a sí mismo su destino. No puedes permanecer más de lo necesario entre quienes, viendo su propio reflejo a través de lo que compartes, pueden llegar a sentirse incómodos tras lo que muestras para bien o para mal, lo que consideran erróneamente para mal. ¿Qué me vas a contar, Semjase? Guardé silencio esta vez y la observé. Ella constantemente iba y venía, en el instante menos esperado se hacía presente, generalmente cuando más necesitaba reordenar mis ideas, emociones, pensamientos, conceptos. No has de reprochar a quienes consideran te afectan su forma de actuar. Ah, no, exclamé con cierta ironía. Entonces, ¿dejo que todo suceda sin más? ¿Pongo la misma mejilla una y otra vez? No creo que sea lo más acertado. Es necesario enfrentarles. El enfrentamiento siempre termina en contienda, y esta solo crea enemigos y víctimas, secuelas, recelos, venganzas y dolor. ¿Sabes bien lo que ha estado sucediendo aquí en la tierra, Semjase? ¿Cómo se ha abusado de inocentes, de quienes creen que la vida es lo que ven? ¿Te rebelas? Me pregunto. Me indigno ante tanta estupidez. Te dañas a ti mismo al sentirte así. Siempre existirán situaciones que considerarás injustas, denunciables, y lamentablemente el ser humano actual no está por la labor de prestar atención a las denuncias. O sea, ¿sugieres que es mejor guardar silencio y mirar hacia otro lado? Le pregunto. Crea a través de la paz, del amor, del equilibrio, de la unidad, de la prosperidad. Sea un faro que brilla con luz propia en la lejanía. Sabía bien a lo que se refería. Ella era plenamente consciente de que en estos días estaba emergiendo el guerrero implacable, el que a través de las palabras escritas desenmascaraba lo que define como anomalías, exponiendo a quienes las gestaban. No es buena estrategia enfrentar a quienes se van a ofender y a continuación desearán defenderse atacando. Esto es algo que sabes bien. Desenmascarar a quienes se creen que pueden vivir haciendo lo que les antoja. Creo que es algo necesario en este tiempo, añadí. Te expones sin necesidad. Existen tantas anomalías, tal y como define las situaciones que consideras han de exponer, que jamás podrías acabar con todas y cada una. Al final perderás la paz y el equilibrio irremediablemente. Sabía que lo que me decía tenía sentido. Semjase siempre trataba que reflexionase y aplacase la imperiosa necesidad de hacerme eco de lo que consideraba eran injustos sociales. Sin embargo, ella conocía muy bien las reacciones de quienes se sentían amenazados y en ocasiones temían por lo que esto ocasionaba. Tú contra el mundo. Les das a ciertas personas la oportunidad de ir contra ti sin más. ¿Y todo por qué? Ese camino es tortuoso, estéril, destructivo. La ira y el enfrentamiento se manifiestan. A continuación, las repercusiones que se ocasionan son injustificables. Recordé otras vidas,
Los campos de batalla en los que el dolor, las heridas, el sufrimiento jamás compensaron tanto derramamiento de sangre. La verdadera victoria consistía en no combatir, en no llegar a las armas, en no causar daño a quien se le consideraba el enemigo. Recordé otras vidas, otros escenarios. Eran diferentes y sin embargo iguales en cuanto al origen de lo que se gestaba, recordé. No te impliques más allá de lo que es necesario. Así evitarás consecuencias, repercusiones que afectarán. Tan solo observa. Recordé otras vidas, multitud de escenarios que se fueron manifestando tras cada reencarnación. Nos volvíamos a reencontrar una y otra vez a lo largo de generaciones. Diferentes cuerpos, creencias, ideologías, circunstancias. Éramos capaces de resolver las diferencias. Vida tras vida, generación tras generación. Regresar constantemente una y otra vez. Podía ser agotador viendo cómo el mundo, la humanidad como raza continuaba estancada, manipulada, oprimida, vida tras vida. ¿Hasta cuándo? Una voz llegaba siempre desde la lejanía. No pretenda dar solución a los problemas del mundo. Observe y me ve más allá de lo que en apariencia es mostrado. Llega al corazón de quienes en tu vida se manifiestan y cultiva la unidad, la paz, el equilibrio. En determinados instantes la vida, una retirada a tiempo era una victoria para todos, especialmente si se evitaba que todas las partes luchasen por hacer prevalecer su criterio, su verdad, imponiéndole a los demás. Era indiferente quien tuviese razón. Finalmente el silencio tras del conflicto era lo más adecuado, traía consigo la reflexión de todos y cada uno en la intimidad. La herida siempre sanaban con el tiempo. La evolución consistía en reconocer aciertos y errores. No estábamos solos en esta aventura. Éramos depositarios, herederos de uno de los dones más preciados, el libre albedrío, y cada cual, según su forma de ser, según sus propios criterios, valores, formación, principios, dones y facultades. Millones de almas interactuando en la tierra, manifestándose a través de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus acciones, condicionados por creencias y ideologías, daban como resultado lo que es la humanidad, lo que ha sido. Llegaba el tiempo en el que este planeta ya era desterrado, disuelto, todo aquello que tanto afectaba a sus habitantes. Llegaba el tiempo en el que todos y cada uno de los seres que lo habitan recibirán por derecho la oportunidad de convivir en paz. Amados hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente. Seguimos compartiendo en otra grabación. Vamos a seguir haciendo la diferencia. Eso está en su criterio. Tenemos libre albedrío. Tenemos libertad. La luz ha ganado. Que el Eterno lo bendiga. Bye bye.